Habacuc capítulo 3, verso 2. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Es una lectura corta pero poderosa. En el capítulo 3, verso 2 dice la palabra del Señor: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice otra versión: vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. ¿Pueden tomar asiento? Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Estamos leyendo el clamor que sale de un hombre de Dios al que le dolía su nación y que amaba a Dios. Estamos presenciando el clamor de un hombre que ha visto cómo a su alrededor han ocurrido un montón de cambios. Han ocurrido un montón de cosas chocantes, difíciles. El profeta ha visto como en su tiempo ha habido un cambio de gobierno, y en ese cambio de gobierno seguido han venido un montón de vicisitudes, de tribulaciones, y además de lo que están sufriendo bajo el mal que les está haciendo el pueblo de Nínive, Faraón Necao, avisa a Dios de que viene el pueblo de Babilonia, que si están sufriendo con Nínive, mucho peor será lo que viene con Babilonia. Y con el corazón sobrecogido por lo que está ocurriendo en su tierra, el profeta Habacuc ha empezado quejándose, diciendo: ¿qué pasa? No lo entiendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero después de unos cuantos textos de quejarse y de lamentarse, se ha dado cuenta que la situación solo tenía un camino de solución. Y lo que Habacuc no ha hecho ha sido empezar a buscar y a decir: bueno, a ver quién es el culpable, a ver a quién culpamos, a ver a quién señalamos, a ver sobre quién hacemos recaer las culpas, a ver con quién me desahogo. Habacuc ha entendido que nada de eso sirve. Cuando ya le ha hecho suficiente daño la visión horizontal de las cosas, ha puesto en acción la visión vertical, se ha puesto a mirar al cielo y ha dicho: no voy a quejarme de nadie, no voy a culpar a nadie, no voy a buscar culpables, voy a pedirte a ti, Señor, que eres el único que puede hacer algo. Jehová, aviva tu obra. Hoy quiero hablarles acerca de lo que es un avivamiento. ¿Qué dice la Biblia sobre un avivamiento? Bien, para empezar hablando sobre un avivamiento, empezamos con que la palabra avivamiento no aparece como tal en la Biblia. No aparece el sustantivo avivamiento como tal, pero sí aparecen dos formas verbales que vienen de esa palabra, que vienen de ese sustantivo avivamiento. Y una de ellas es este texto: aviva tu obra. Habacuc está diciendo: necesitamos un avivamiento. Pero si damos un salto hasta la segunda carta de Pablo a Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento aparece otra forma verbal que viene de la palabra avivamiento. Y es el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, diciéndole: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
En el libro de Habacuc encontramos al hombre pidiéndole a Dios un avivamiento. En 2 de Timoteo 1:6 encontramos a Dios por boca del apóstol responsabilizando al hombre y llamándole a buscar el avivamiento. En Habacuc es un clamor desde la tierra al cielo: aviva tu obra. En 2 de Timoteo es un llamado del cielo a la tierra: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. De modo que no aparece la palabra avivamiento como tal, pero encontramos dos imperativos. Uno que le pide a Dios aviva, y otro en el que Dios llama al hombre y le dice aviva. Además de eso encontramos otra cosa, que aunque la palabra no aparece como tal, aparece el hecho de que la Biblia está llena de avivamientos. A través de la historia, en ciertos tiempos Dios levantó a personas hambrientas y sedientas de Dios para a través de ellas sacudir su presente, sacudir su generación, traer un impacto real de Dios en su tiempo y traer un avivamiento. De modo que encontramos los dos imperativos. Encontramos el hecho del avivamiento. Y hay una cosa más que encontramos en la Biblia sobre avivamientos. Y es que encontramos otro nombre que es la raíz de la palabra avivamiento. Es que avivamiento no aparece, pero sí aparece la palabra vida. Y el sustantivo vida sí es la raíz de la palabra avivamiento. Porque avivamiento no es otra cosa que surgir de vida. De modo que encontramos lo siguiente acerca de la vida. Juan 10:10. Ahora ya no es ninguno de los profetas ni de los apóstoles el que habla. Ahora es el más grande, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 10:10 el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De modo que en la Biblia vemos a hombres de Dios clamando por un avivamiento, a Dios llamando a su pueblo a buscar el avivamiento. Vemos la historia ocurriendo avivamientos y vemos al Maestro diciendo: yo he venido para que tengan vida. De modo que avivamiento es el deseo del Maestro cumplido en medio de su pueblo. No quiere una iglesia que sobreviva, sino una iglesia que tiene vida y vida en abundancia. Bien. De modo que para plantear esto primero tenemos que definir avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Pues vamos a dedicar primero unos minutos a decir qué no es avivamiento. ¿Qué les parece? Al Señor a menudo le encontramos haciendo esto. Para enseñar a orar, primero enseñó cómo no orar. No oréis como los fariseos. Para enseñar a dar limosna dijo: no hagáis sonar trompeta como los fariseos. Así no, hacerlo de esta forma. Para enseñar a ayunar dijo: no ayunéis como ellos, ayunar de esta forma. Porque cuando el Señor veía que había un concepto que se establecía en la mentalidad, que se arraigaba y no era cierto, el Señor primero explicaba qué no era lo que él iba a enseñar y después qué era. Bueno, de modo que vamos a preguntarle a la Biblia: ¿qué no es un avivamiento? En primer lugar, y ya entramos después de estos 10 minutos, entramos de lleno al tema. Avivamiento no es explosión numérica. Avivamiento no necesariamente es un abarrotamiento de multitudes. ¿Por qué digo esto? Porque el índice numérico puede aumentar por muchas causas sin que necesariamente sean una intervención de Dios. Repito, porque un colectivo de personas, de creyentes, puede aumentar en número sin que necesariamente Dios intervenga. Por eso avivamiento en esencia no es una explosión numérica. De hecho,
En la Biblia encontramos que a veces el operar de Dios venía totalmente al contrario. Dios coge a Gedeón y le dice: Gedeón, quiero hacer algo contigo. Gedeón dice: pues adelante, Señor, aquí estoy, ya saben la historia. Y cuando hay que pasar lista: Señor, aquí tengo 32.000. Dice el Señor: muchos. Pon un filtro, que son muchos. ¿Muchos? Sí, ponlo, hazme caso. Vale, pues que me ha dicho el Señor que hay un filtro, que el que tenga miedo que se vuelva a su casa. Se van 22.000. Señor, ya he puesto el primer filtro, me han quedado 10.000. Y dice Dios: siguen siendo muchos. Llévales a las aguas. ¿Seguro, Señor? Hazme caso, tú llévales a las aguas. Se los lleva a las aguas 300. Cuando de 32.000 han quedado 300, dice Dios: pues con eso yo te voy a dar la victoria. Le dejó el Señor con 20 por debajo del 1%. El 1% al menos serían 320. Pues ni al 1% llegaba, porque tenía 300. Tenía 20 menos del 1%. Y con 20 por debajo del 1% dijo Dios: esto quería hacer yo. Ahora, de aquí en adelante, ahora vas a triunfar. Ahora vas a ver de verdad mi gloria. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, 66. Por una palabra que ha sentado mal del maestro. Han dicho: dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y de tener miles que iban detrás de él, se van y le quedan 12. Y el que tenía miles y han quedado 12, en vez de alarmarse y agarrarse a ellos, decir: chavales, sois los únicos que me quedáis, no me abandonéis, ¿vale? Apoyarme, arrimar el hombro, que os necesito. Se vuelve Jesús a los 12 que le quedan y dice: ¿queréis ir vosotros también? Maestro, te quedan 12 y les dice que si quieren irse ellos también. Y el Señor me puede decir: mira, te estoy enseñando primero una cosa. Mi grandeza no depende de mi compañía. Sigo siendo el mismo estando solo y estando acompañado. En segundo lugar, te estoy enseñando que el que se queda conmigo no se queda a la fuerza, ni por obligación, ni por pena. El que se queda conmigo, que sea porque me ama y porque está convencido que quiere darme su vida. Así que si quedan 12, les abro la puerta y no les echo, porque Jesús no les echó, les preguntó: ¿quieres irte? Es decir, ¿qué hay en tu corazón? De modo que en primer lugar, mi grandeza no depende de mi compañía. En segundo lugar, el que se queda conmigo se queda voluntariamente. Y tercero, avivamiento no es explosión numérica. A veces lo que tiene que hacer Dios es tratar con los números, reducir el volumen para encontrar calidad. Reducir el volumen para encontrar verdad. De modo que avivamiento no es explosión numérica. ¿Y estás diciendo entonces, Emilio, que si hay un avivamiento no se va a salvar gente y se va a añadir? En absoluto. El Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Creo en el crecimiento numérico. Creo en la salvación de las almas. Y más aún, creo que el aumento numérico es un factor, es una parte, es un síntoma del avivamiento, pero no es el avivamiento en sí. Repito, el crecimiento numérico es una parte del avivamiento, pero no es el avivamiento en esencia. Es decir, donde haya un avivamiento, terminará habiendo crecimiento. Habrá crecimiento en número, pero no siempre que hay crecimiento en número, hay un avivamiento. ¿Por qué? Porque el número puede crecer por muchas cosas sin que necesariamente haya una intervención de Dios. El aumento en número es una parte del avivamiento, pero no es la esencia ni garantiza que lo haya. Y digo una frase un poquito sensible la frase, pero déjenme que la repita tal y como la dice el autor, Juan Carlos Ortiz. Dice: el número no garantiza vida, porque los cementerios también se multiplican en número, pero eso no garantiza que haya vida en ellos. De modo que avivamiento no es explosión numérica. Hay gente que ha sido traída por el carisma de un hombre, por los detalles de un hombre, por la amistad de un hombre,
por un ambiente social, pero en su corazón no hay el más mínimo deseo de encontrarse con Cristo. Por eso el aumento de ese tipo de personas no constituye un avivamiento. ¿Qué no es un avivamiento? Número 2, el avivamiento no es un activismo frenético. Actividad sin parar. Reunión por la mañana, reunión por la tarde, reunión por la noche, reunión de jóvenes de 15 a 20, de jóvenes de 20 a 22, de 22 a 24, reunión de solteros, reunión de casados de 2 años en adelante, reunión de casados con casa propia y reunión de casados con casa de sus padres. Reuniones. Activismo frenético. Y cuanto más activismo, más gloria. No necesariamente, señores. ¿Saben que si queremos ver un desarrollo en nuestra vida cristiana, una de las cosas que tenemos que despojarnos es del activismo sin propósito? He visto gente que no falta a una reunión y tiene el altar de su casa hecho una ruina. Por eso, avivamiento no es activismo frenético, no es no parar necesariamente. Es hacer lo que Dios quiere que se haga. Es mover lo que Dios quiere que se mueva. El problema viene cuando creyendo que por el hecho de estar en movimiento, estamos en crecimiento. No, señores, no siempre que hay movimiento hay crecimiento. Yo puedo estar en una bicicleta estática y pedalear con todas mis fuerzas, pero no avanzar ni un solo palmo. El movimiento no garantiza crecimiento. El avance viene cuando hay estrategia de Dios, visión de Dios, propósito de Dios, fluir del Espíritu Santo. De modo que avivamiento no es activismo frenético. Y de hecho, déjenme usar de atrevimiento y decirles que una de las cosas que Dios nos ha enseñado estos últimos 2 años y medio es a encontrar a Dios más allá del activismo. A un Dios personal, más allá del activismo. No es activismo frenético, porque en la Biblia encontramos, déjenme entresacar una prueba de tantas, en Isaías capítulo 1, un pueblo que no paraba de sacrificar, de celebrar fiestas, de estar en actividad. Los sacerdotes no paraban, el pueblo no paraba, las fiestas no paraban. Y dice el Señor: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir y estoy cansado de soportarlo. Señor, si no paran, si te ofrecen sacrificio de día y de noche, si no hay ni uno sentado y Dios dice que no lo soporto, que no lo recibo. Si detrás del activismo no hay una vida que quiere agradarme de verdad. Y me pueden decir: bueno, Emilio, estás poniendo un ejemplo muy extremo, estás hablando de Israel y Judá en su estado de corrupción, en Isaías capítulo 1, vale, de acuerdo. Vamos al Nuevo Testamento, un caso menos extremo, la iglesia de Éfeso. Esos no eran apóstatas, esos no vivían en pecado, esos no llevaban doble vida, no se habían ido detrás de los ídolos. Éfeso, le dice el Señor: yo conozco tu trabajo, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y le dice: y has trabajado arduamente, por segunda vez, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y a una iglesia que trabaja arduamente y que no para, le dice Dios: pero miro a tu corazón y tengo contra ti una cosa: has dejado tu primer amor. A una iglesia que no solo es que trabajaba, es que trabajaba arduamente. Como bien saben ustedes, trabajar arduamente es trabajar en medio de dificultades, con condiciones en contra. Y a una iglesia que no paraba, que no había cesado su actividad, su estructura, su infraestructura como iglesia, el desarrollo de sus actividades, dones, labores, liderazgo, le dice Dios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dicen los comentaristas, los que saben, que hay un pronombre ahí que cambia todo el sentido de la frase. En manuscritos más antiguos dicen que hay un término que dice: has dejado tu primer amor al que era tu primer amor. Al que era. Es decir, que interpretamos primer amor como una época, pero el Señor dice: al que era tu primer amor, hablando de que es una persona.
De modo que cuando dice primer amor, el Señor a Éfeso no está diciendo de tu primera época, tu primer año de bautizado. Está hablando de él mismo. Has dejado tu primer amor, a mí que soy tu primer amor. Te has dado una vuelta, te has quedado con tu actividad, pero me estás ignorando a mí. Te has quedado con todo lo que tenías como iglesia, pero he hecho en falta tener otra vez el corazón de mi iglesia en la mano. No has dejado nada de lo que te caracteriza como iglesia, pero me has dejado a mí. De ahí que avivamiento no es activismo frenético. Porque a colectivos de creyentes en actividad Dios les puede llegar a decir lo que hemos leído aquí. Y número 3, voy rápido. Avivamiento no es una manifestación eventual de gloria. Avivamiento no es una manifestación eventual de gloria. No es una explosión de gloria que ocurre en un momento dado, de gloria, de derramamiento, de milagros. Si después al regresar al hogar, mi vida sigue siendo la misma. Avivamiento no es una manifestación eventual de gloria. Se traduce mucho más allá. Vamos a la Biblia. Vamos a ver la reacción de Jesús después de una manifestación de gloria. Jesús hace una gira por Capernaum, Betsaida y Corazín. Y por donde pasa, un ciego viendo, un paralítico de pie, un muerto resucitado, un enfermo mental sano, un endemoniado libre, milagros por montones. Y cuando termina la cruzada de milagros, al final de la manifestación de gloria, dice: y el Señor comenzó a reconvenir, a lamentarse sobre esas 3 ciudades en las que había hecho sus milagros. Y empieza a decir: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo venga un par de días a Barcelona, que el Señor me dé este privilegio? Imaginaros que en cada culto se levantan paralíticos, ciegos, sordos, milagros, liberaciones. Imaginaros cómo vuelvo yo para Madrid. ¿Me veis a mí llorando en el coche de camino, apenado? Habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, pero ¿qué ha visto Jesús que le hace tanto daño después de una manifestación de esas de gloria? Dice: porque no se habían arrepentido. Porque no se habían arrepentido, porque vivieron una manifestación eventual de gloria. Vieron a Jesús pasar, sus enfermos se los llevaron a la casa sanos, los poseídos se los llevaron a la casa libres, los muertos resucitaron, los leprosos vinieron limpios. Pero resulta que el que mentía seguía mintiendo, el que estafaba seguía estafando, el que tenía odio lo seguía teniendo, el que vivía de mala manera seguía viviendo de mala manera. Habían visto una manifestación eventual de la gloria de Dios, pero ninguno había sido transformado. La ciudad entera había sido beneficiada, pero nadie estaba transformado. Jesús se queda mirando a las ciudades y tiene que decir llorando: ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Mejor hubiera sido no ver tanta maravilla y haberte arrepentido, porque el proyecto de Dios no es sorprender a nadie, es transformar, es cambiar. Por eso avivamiento va mucho más allá de tener cultos de gloria y salir volando. Va mucho más allá de tener vigilias interminables. Jesús se queda mirando y se queda viendo qué ocurre después. ¿Qué ocurre al llegar a tu casa, al volver a la realidad? ¿Para qué quieres volar en el culto, disfrutar de todo lo que has experimentado, si sigues en la misma condición? A Jesús le hace llorar ver a gente bendecida pero no transformada. Pero vamos a preguntarle a la Biblia: si avivamiento no es explosión numérica, no es activismo frenético y no es una manifestación eventual de gloria, ¿qué es un avivamiento? Vamos allá. Un verdadero avivamiento tiene 4 rangos de alcance. Puede ser personal,
familiar, eclesial y comunitario. Un avivamiento puede impactar y transformar a un individuo, a una familia, a una iglesia y a toda una comunidad. Cuando Dios ha derramado avivamientos, los resultados han sido reales, perdurables y duraderos, a nivel personal, familiar, a nivel de iglesia y a nivel de comunidad. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos creen que estamos en un tiempo de gran necesidad de ver un avivamiento de parte de Dios? Entonces, si todo esto no es, ¿qué es un avivamiento? En esencia, atención, el avivamiento es algo que ocurre internamente, no es un fenómeno externo. En su origen es un fenómeno interno. Ocurre internamente, es la vida de Dios brotando en el corazón del hombre. Eso es, en esencia, un avivamiento. Es la vida de Dios ardiendo y brotando dentro del corazón de una persona. Y desde una persona encendida y avivada por Dios, se enciende una familia, se enciende una iglesia, se transforma una comunidad. Pero nunca olvidemos cuál es el primer eslabón de la cadena, la primera parte del proceso. La primera parte del proceso no ocurre aquí, ocurre aquí. El avivamiento es la vida de Dios brotando dentro del corazón. Y volveré a preguntarle, ¿cuántos creen que necesitamos un avivamiento personal, familiar, de iglesia y de comunidad? Los que quieran un avivamiento digan para él, amén. Amén. Es el surgir de la vida de Dios brotando en el corazón humano. De modo que si el avivamiento en origen, en esencia, es vida de Dios, solo Dios puede traer un verdadero avivamiento. Por eso la petición es vertical: aviva tu obra. Empieza mirando hacia el cielo, entendiendo que dependemos únicamente de Dios. Y si el avivamiento es el milagro de ver la vida de Dios brotando en el corazón humano, tenemos que entender que solo Dios puede traer un avivamiento. ¿Por qué? Porque un verdadero avivamiento va mucho más allá de las capacidades humanas. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos producir. Va mucho más allá de los efectos que nuestras capacidades, talentos y esfuerzo pueden tener. Es una obra suprema. Es una obra soberana. Es una obra sobrenatural de Dios, que solo está al alcance del Dios Todopoderoso y de los que Él quiera tomar como instrumento. Porque el avivamiento solo lo puede traer Dios. Ahora bien, ¿no usa Dios instrumentos? Sí. Para traer un avivamiento Dios usa instrumentos, pero hagamos esta diferencia. ¿Me deja que te la comparta? Amén. Un avivamiento verdadero tiene instrumentos, no protagonistas. ¿Cuál es la diferencia? Un instrumento es una persona utilizada por Dios para llevar a su pueblo a Dios, como un instrumento que refleja la luz del cielo, que es la única que puede transformar a las vidas. Un protagonista es alguien que por sus fuerzas, por sus medios y sus capacidades consiguió algo de la gente, consiguió crear un ambiente, consiguió llegar a cierto logro, consiguió crear cierta atmósfera. Pero eso no es un avivamiento, eso tiene que ver con logros humanos. Donde haya un protagonista humano, no hay un avivamiento. En un avivamiento de parte de Dios hay instrumentos de Dios, nunca protagonista. ¿Por qué? Porque el protagonista del avivamiento solamente es uno, el único que realmente puede traerlo. Ezequiel capítulo 16, dice la palabra del Señor: Jerusalén, presten atención, el día que tú naciste no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con aguas,
no fuiste envuelta en pañales, fuiste abandonada sobre la faz del campo, y los que pasaban por tu lado te ignoraban y pasaban con desprecio de tu vida. Esa era la situación de Jerusalén antes de la intervención de Dios. Estabas, dice, recién nacida, sin pañales, sin cortar el cordón umbilical, envuelta en tu sangre, dice, y te tiraron a la faz del campo para que murieras. Dice además, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, nadie puso el más mínimo interés en ti, nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada, te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Pero aquí va, señores, el punto que marca la diferencia, dice, sin embargo, llegué yo. Hasta que yo, Jehová, pasé junto a ti. Ahí ocurre un verdadero cambio. Muchos pasaron y no ocurrió nada, pero hay un punto de inflexión. Hasta que yo, Jehová, pasé junto a ti. Adelante, señores, pasemos todos. Que pase el que mejor canta y que deje a toda la gente con la boca abierta. Que pase el que mejor predica y que deje a todos con la boca abierta. Que pase el más gitano, el más detallista, el que se mete a todos en un bolsillo. Que pasen todos. Que pase el que más experiencia tiene y nos cuente sus experiencias. Que pase el joven con más futuro y nos cuente sus sueños y sus proyectos. Que como pasemos nosotros, la niña seguirá tirada en la faz del campo, sin esperanza y sin nada que hacer. Pero hoy traigo una palabra: echémonos todos a un lado y que pase el único que tiene que pasar. ¡Que pase él! ¡Aleluya! Dice, y cuando yo, Jehová, pasé junto a ti, te dije, ¡vive! 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 La vida solo está en poder de uno. Solo hay uno con autoridad para dar esa orden y decir, ¡vive! Porque avivamiento es vida de Dios engendrada en el corazón humano. Solamente Él puede pasar y decir, ¡vive! Hasta entonces todo será mentira, una apariencia, un juego, un decorado de cartón piedra. Pero cuando pasa Él, y da la orden y dice, vive, hay un milagro interno en el corazón, algo ocurre. Por eso los avivamientos reales tienen instrumentos. Dios usa hombres, Dios usa personas, pero no protagonistas, porque protagonistas de un avivamiento solo hay uno. ¿Y qué ocurre cuando hay un avivamiento? Dame unos minutos para írtelo compartiendo. Vamos allá. Cuando hay un avivamiento, ¿qué pasa? El avivamiento comienza con Dios llamando la atención de su pueblo. Y cuando Dios llama la atención al corazón de su pueblo, ¿qué ocurre? ¿Qué produce? Número uno, un profundo deseo de la presencia de Dios. Un avivamiento comienza así. No tiene otra manera de comenzar. Con un profundo deseo de la presencia de Dios. Pero escuchen, un deseo profundo, desde las entrañas. No un apetito, un deseo profundo que te condiciona, que te persigue a donde vas, que te hace cambiar. No es un apetito, me apetece esto, me apetece un culto de gloria, me apetece orar. Va mucho más allá del me apetece, es un deseo interno, en el que la palabra me apetece se queda pequeña. Cuando el Espíritu Santo te inquieta y empieza a poner en ti un hambre, Dios dice, ahora me vas a desear. Es el principio de tu cambio, me vas a desear de verdad. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Empieza a desterrar todo deseo que no tiene que ver con Él. Y el deseo de Dios empieza a ser más grande. Por eso digo que va mucho más allá de decir me apetece, porque es un deseo que destierra los demás deseos. Soñabas algo, te llamaba la atención, te hacía ilusión algo en la vida, hasta que Dios te toca y empieza a ponerte hambre, deseo, sed de Él.
Y ese deseo de Dios se empieza a hacer más grande, que lo que antes te entusiasmaba, ahora te da exactamente igual. Porque lo único que te apasiona, lo único que de verdad te persigue es una cosa. ¿Te has dado cuenta que solo hay una cosa que vale? Cuando Dios toca el corazón de su pueblo y llama tu atención para producirte necesidad, va mucho más allá del me apetece. Se ocurre el fenómeno del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Has escuchado un ciervo bramar de sed con la corriente de las aguas? Yo soy mucho de animales y a menudo he visto muchos animales de muchos tipos, y cuando ves a un ciervo bramando de sed, te sobrecoge el ruido que hace el ciervo, lo que se puede oír y la fatiga que transmite. El sonido del ciervo por la sed que no le deja vivir. Y dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que no es un apetito, que no es que me apetece, que no es que si puedo sentirle esta noche bien y si no mañana no. Es decir, que como no le tengo esta noche, que como no tengo una experiencia con él hoy mismo, siento que me va a pasar algo. No es un apetito, es un deseo que puede conmigo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Iglesia de Dios, hombre y mujer de Dios, ¿de qué tienes sed? ¿De qué tienes sed? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te apasiona? Cuando hay un avivamiento, Dios llama la atención de su pueblo para que la sed de Él se haga prácticamente insoportable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos. Es decir, como el ciervo desea el agua, pero también como el niño recién nacido desea la leche. ¿Y cómo desea el niño recién nacido el alimento de su madre? Señores, nadie le ha dicho a ese niño, tú tienes que comer, tú tienes que crecer, porque tú eres un recién nacido y tienes que crecer sano. Y esta es tu madre y en ella está tu alimento. El niño no sabe nada de eso, no sabe lo que es la leche, no sabe lo que es el calcio, no sabe quién es él ni quién es su madre. Pero sin saber nada de eso, la vida por su instinto busca el alimento, y sin que nadie se lo diga, el niño aprende a alimentarse sin que nadie se lo enseñe. ¿Por qué? Porque más allá de lo que se le diga, se le enseñe o se le imponga, está la vida que está buscando su fuente de alimento. Señores, como el agua es deseada por el ciervo y como el alimento es deseado por el niño, un corazón transformado tiene que desear a Dios, como el niño recién nacido. Hay veces que perdemos mucho tiempo queriendo obligar a gente que no ha nacido, y como no ha nacido no desea el alimento del cielo. Pero el que tiene vida de Dios, la vida busca el alimento. Cuando Dios inquieta el corazón, provoca la sed, el hambre y la necesidad imperante, en la que sabes que como no busques más a Dios, no le vas a sacar sabor a nada. Cuando es Dios provocando el hambre, va mucho más allá de un apetito. Es que sabes que como no le busques y le encuentres, te pasa algo. No le vas a sacar sabor a nada mientras no bebas del agua del cielo. ¿Cuántos han experimentado alguna vez en su vida lo que es la sed de Dios? Esa sed que te inquieta. Y es una sed que no puede ser saciada por ningún sucedáneo. Solo puede ser engañado quien no tiene verdadera sed de Dios. Como no tiene sed, si le dan leche espiritual no adulterada, la toma. Pero si le dan una adulterada, la toma también. No distingue porque no tiene un verdadero deseo. Pero el que de verdad desea a Dios, el Espíritu Santo le coloca un radar interno en el corazón para distinguir dónde está Dios y dónde no está. Por eso al que no tiene hambre de Dios le contenta con cualquier cosa. Entretenle, hazle 4 cosas que le gusten, que le entretengan, lo tienes contento. A una persona hambrienta de Dios, hasta que no lo encuentra él, no se queda justo. Dice, no, mi alma tiene sed de Dios. De Dios. De Dios. Por eso vuelvo a la lectura principal. El profeta clamaba
vuelve a actuar, oh Dios. Revélate en nuestros días. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo? Vamos allá. Continuamos. Llevo 40 minutos. Me dan unos minuticos más para terminar. Cuando se produce el avivamiento y como consecuencia el hambre de Dios, se produce una necesidad imperante que no puede ser saciada por ningún sucedáneo. Número 2, el avivamiento que produce. El avivamiento produce urgencia por agradarle. Urgencia por agradarle y volver a su palabra. Urgencia por agradarle y volver a su palabra. Este es el deseo que nace realmente cuando hay un avivamiento. Se pone una urgencia por obedecer a Dios, por corregir todo lo que esté mal y andar santa y limpiamente delante de Él. El avivamiento lleva consigo un deseo profundo de santidad. Voy a preguntarte, ¿deseas la santidad? Hasta el punto de que te atormente la idea de estar ofendiendo a Dios. Cuando hay un avivamiento, se produce ¿el qué? El desenterramiento de la Escritura. La palabra vuelve a estar en primer lugar. Dice la palabra del Señor. Vamos allá, me quedan unos poquitos minutos, pero atienda esta historia. Segunda de Crónicas 34. El rey Josías entendió que Dios le había llamado a ser un rey de avivamiento, a vivir un avivamiento real. Y dice la Biblia que con 8 años empieza a reinar el rey Josías, y desde que empieza a tener uso de razón dice: no, señores, vamos a buscar a Dios. Y dice, y comenzó a buscar a Dios, y empezó a quitar a los Baales, y empezó a quitar las imágenes de Asera, y empezó a derribar los altares extraños. Y cuando está quitando toda la apostasía y la idolatría, han pasado años, y después de años buscando la limpieza, buscando la santidad y buscando el progreso, dice la palabra del Señor que uno de los trabajadores de la casa de Dios dice: rey, que me he encontrado el libro de Dios, aquí lo traigo. Y el rey Josías dice: pues sácalo, léelo, a ver qué dice, a ver qué nos dice Dios. Y dice la Biblia que ese hombre de Dios empieza a leer el libro. Y cuando empieza a leer el libro, y Josías empieza a leer las demandas de Dios y las pone en comparación con cómo han estado viviendo, dice: Josías se rasgó los vestiduras, salió llorando y dijo: ay, Padre, ir y consultar a Dios y decirle que si me perdona, que a ver qué va a pasar en mi tiempo. El avivamiento trajo consigo el auge de la Biblia, y cuando la Biblia retomó su lugar en medio del pueblo de Dios, el rey empezó a contrastar lo que estaba escrito con lo que estaban viviendo y dijo: no podemos seguir así, señores. Sin Biblia no hay un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento ocurre cuando el fuego de la palabra de Dios empieza a arder en el corazón. Aquí tenemos a un rey que después de años y años de querer hacer las cosas bien, se encuentra con la Escritura y rasga sus vestiduras. Hay otro rey que cuando desenterraron el libro y se lo leyeron, ¿sabes qué hizo? Rajó las páginas del libro y dijo quemarlo, porque no le interesaba que le dijeran la verdad. Pero ante el mismo libro, ante el que uno rompió el libro, otro dijo: no, el libro no lo vamos a romper, voy a romperme yo las vestiduras, me voy a romper yo el corazón, porque si alguien tiene que cambiar, no es el libro, es el pueblo. No es el libro, es el pueblo. Señores, ¿quieres un avivamiento? Desentierra la Biblia en tu casa. Devolvamos la prioridad a la palabra de Dios. El hecho de que la Biblia sea impopular en la iglesia es la mayor de las desgracias. Amén. Y la mayor evidencia de que necesitamos un avivamiento. Repito, el hecho de que la Biblia sea impopular en la iglesia es la mayor de las desgracias y la mayor evidencia de que necesitamos un avivamiento. La Biblia ha sido perseguida de muchas maneras. ¿Por qué?
Porque Satanás tiene pánico mortal a la palabra de Dios. Amén. Por eso Satanás quiere por todos los medios que la palabra no se propague. Por eso que ha hecho desde el momento que fue escrita e intentó pararla de alguna forma. Y déjenme muy rápido en unos instantes relatarle lo que Satanás ha querido hacer en contra de la palabra. Desde que la iglesia nace y está en auge y en crecimiento, en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano manda hacer un barrido por todo el imperio buscando Biblias. Y hacen un examen exhaustivo a ver dónde hay una Biblia en las casas, a ver dónde hay una Biblia por aquí, a ver dónde hay una Biblia por allí. Y después que ha enviado miles y miles de soldados a buscar Biblias, cuando ha conseguido todas las que ha podido encontrar, el emperador Diocleciano, que odiaba a Dios y al Evangelio, hizo una inmensa hoguera, las prendió fuego a todas y dijo: el nombre cristiano está extinguido. Eso hizo Diocleciano en contra de la palabra de Dios, porque Satanás tenía la palabra de Dios. Quemó todas las que había encontrado. Pero había algo que iba más allá del poder del emperador Diocleciano. Es que aunque hizo todo lo que pudo por encontrarlas todas y quemarlas, dice la historia que 24 horas después empezaron a salir Biblias que no había encontrado, y en 24 horas salieron más de 50, que no saben cómo. Ningún soldado la vio y la palabra se siguió expandiendo, de modo que ahí aparecían los emperadores romanos quemando Biblias, prohibiéndolas, y la palabra se propagaba. Pero llega la religión, llega el catolicismo y dice: ahora la Biblia tiene que ser en latín para que el pueblo no la entienda, porque si el pueblo no la entiende no es transformado, y si el pueblo no entiende la Biblia se creerá lo que le digan, y así nuestro negocio prospera. Bien, año 1199, el Papa Inocencio III busca Biblias en el idioma del pueblo y quema todas las que encuentra, solo deja las del latín, para que nadie la entienda. Pero en esos tiempos donde Satanás quería codificar la Biblia como instrumento de avivamiento, Dios levanta a un hombre llamado Johann Wycliffe, y cuando lo levanta, este hombre hace un compromiso con Dios y dice a oídos del Papa: me propongo que si Dios guarda mi vida, haré que hasta el muchacho que maneja el arado conozca las escrituras, hasta el campesino que no sabe latín ni sabe nada, hasta el hombre con menos cultura conocerá las escrituras. Le persiguieron, quisieron pararle, quisieron frenarle, pero cuanto más le perseguían, más Biblias traducía. La gente iba leyendo, la gente iba entendiendo, la gente era transformada, y Satanás queriendo pararlos. Y llega el momento en el que John Wycliffe muere y el Vaticano celebra su muerte. Pero cuando este ha muerto, Dios levanta a otro hombre llamado Juan Hus. Este hombre llamado Juan Hus dice: esto no puede quedar aquí, el pueblo de Dios tiene que entender la palabra. Y empieza a coger los manuscritos en latín, y letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo, libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, empieza a traducir toda la Biblia al idioma del pueblo. Al final lo cogen y lo arrestan, le prenden fuego, y mientras estaban prendiéndole fuego, Juan Hus dice: podéis quemar y matar a este ganso, porque el apellido Hus significaba ganso, pero profetiza en la hoguera de muerte Juan Hus y dice: pero dentro de 100 años nacerá un cisne al que no podréis matar. Y señores, tal cual dijo este hombre de Dios, 100 años después, en Eisleben, Alemania, nació un niño llamado Martín Lutero. El resto ya lo conocen ustedes. Satanás queriendo parar la Biblia, y la Biblia avanzando, y avanzando, y avanzando, y avanzando. Año 1917, en la Revolución Rusa, el comunismo toma el control de Rusia y de sus alrededores y empieza a levantarse contra la Biblia. En el 1918, uno de los delegados del gobierno de Vladimir Lenin, odiando el Evangelio, dice: vamos a hacer un juicio a Dios, vamos a borrar su nombre de aquí del imperio. Y hace un juicio y dice: Dios va a ser juzgado. ¿Y saben qué hace? Monta un tribunal y en el banquillo de los acusados pone una Biblia. Y por horas y horas empiezan a articular un juicio, diciendo que el juicio es contra Dios, acusándole de todo lo que ellos creen que ha hecho mal. Cuando terminan el juicio dicen: Dios ha salido culpable, con la Biblia aquí sentada, porque en la Biblia le veían a él. ¿Cuánto miedo le tenéis a un libro?
con tantos ejércitos, con tanto poder económico, militar y cuánto miedo le tenéis a un libro, no será porque sabéis que tiene más poder que todos vosotros juntos. Ellos dicen, Dios ha salido culpable. Cogen las armas y empiezan a disparar al cielo diciendo, Dios ha salido culpable, queriendo borrar la Biblia del imperio. Pero señores, de la nada salían creyentes en la Unión Soviética, les perseguían, les metían presos y allí en la cárcel ganaban a los carceleros para Cristo. Llegaron a Rumanía, querían prohibir el Evangelio, pero allí ganaban a los carceleros para Cristo. Satanás queriendo parar la Biblia, pero la Biblia en aumento, en aumento, en aumento. Dios levanta a Juan Hus, a Johann Wycliffe, a un hombre en Sevilla llamado Casiodoro de Reina, que dice la Biblia tiene que estar escrita en español. Señores, y 12 años huyendo por su vida, letra por letra, palabra por palabra, párrafo por párrafo, Génesis, Éxodo, Levítico, la Biblia libro por libro, traducida en español, hasta que hoy día podemos decir, Satanás no ha podido parar la Biblia. Tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Perseguida, prohibida, quemada por emperadores romanos, por papas católicos. Hoy en día aún está prohibida en lugares como Irak, Siria, Corea del Norte. Todavía hay países donde tener una Biblia en la mano tiene pena de muerte. Pero aparecen hermanos que de contrabando empiezan a forrarse con páginas sueltas de la Biblia. Y pasan los detectores y nadie los encuentra. Y llegan con páginas sueltas de la Biblia. Están llenando Corea del Norte del Evangelio. Están llenando países donde cuesta la vida ser cristiano. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Donde hay un avivamiento, la Biblia retoma el protagonismo. ¿Qué hace el diablo? Quiere aparcar, quiere echar a un lado la Escritura. Pero por más que quiere, ni Roma, ni el Vaticano, ni el comunismo, no hay quien pare a la palabra de Dios. Pero tengo que terminar diciendo algo. La Biblia está enfrentando algo peor que ser quemada por emperadores romanos, quemada por papas católicos, prohibida por líderes y por dictadores extremistas. ¿Sabes qué es? Ser ignorada en las casas de los cristianos. Esa es la mayor desgracia que ha experimentado la Biblia. Porque, señores, que un emperador romano quiera quemar Biblias, lo entiendo. ¿Por qué? Porque está controlado por Satanás. Odia a Dios y odia su palabra y se quiere deshacer de ella. Entiendo que Diocleciano quiera quemar las Biblias. Entiendo de alguna forma que el Vaticano de aquellos tiempos no quisiera las Biblias en el idioma del pueblo y que quemaran la Biblia. ¿Por qué? Porque eran gente ministrada por demonios que querían tener un imperio falso, y para que la gente no conociera lo verdadero tenían que dejar en ignorancia a la gente. Por eso entiendo que, aunque es una desgracia, es coherente que alguien poseído por Satanás aborrezca la Biblia y la quiera quemar. Entiendo que en los regímenes comunistas, donde no se reconoce la idea de Dios ni de su iglesia, quieran acabar con la Biblia porque va en su naturaleza. Pero un hijo de Dios, que un cristiano lavado por la sangre de Jesús, redimido por la sangre de Jesús, que desde que la palabra de Dios llegó a tu casa ha cambiado tu destino, que un cristiano tenga la Biblia en casa y no la lea, y pase una semana y no la lea, y pasen 15 días y no la lea, y pasa un año y no la lea, y se conforma con lo que le prediquen aquí, y tiene la Biblia en adorno y no la lee. Señores, eso es peor, eso es más desgracia a que la Biblia la queme un emperador romano, un papa del Vaticano, un comunista. Tiene más delito que un cristiano ignore la Biblia. Señores, después de todo lo que ha hecho Dios para que tengamos su palabra en nuestros corazones, no será hora de que la palabra vuelva a tener protagonismo. Queremos un avivamiento. Volvamos a la palabra de Dios.
Espíritu Santo produzca en nosotros un amor incondicional a su palabra. Amor a la palabra. Hermanos, presumimos de amar la palabra. Presumimos de ser iglesias que aman la palabra, porque a veces confundimos devoción por los predicadores con amor por la palabra. Hay gente que dice que ama la palabra y lo único que tiene es devoción por un buen predicador. Porque por un predicador baja la hora que sea, no falta, hace los kilómetros que sea, luego tiene la palabra de Dios en casa, no la lee, no la estudia, le aburre. Perdona, tú no amas la palabra, tú tienes devoción por un buen mensaje, que no es lo mismo. Señores, el amor por la palabra se manifiesta en un hambre y en una sed incesante, como el ciervo por el agua y como el niño recién nacido por el alimento de su madre. Desear la palabra de Dios, que en la mañana la palabra de Dios me alimente, que en la noche la palabra de Dios me alimente. Hermanos, sería feliz con que uno solo de los que están aquí en esta tarde, al llegar a su casa, se ponga a leer su Biblia, la abrace, la valore y diga: gracias, Señor, por tener tu palabra. Quiero vivir un avivamiento bíblico. Llevo 56 minutos ya, 56 y medio. Si me dan 3 minutos y medio, en la hora ya lo dejamos. ¿Les parece? Un avivamiento produce un hambre profundo por Dios, urgencia por agradar a Dios y volver a su palabra. Una vida a solas con Dios y su palabra. Se devuelve la prioridad a la Biblia. Y termino diciendo: se devuelve la prioridad, cuando hay un avivamiento, al ayuno y la oración. Sé que no es nada nuevo, pero Dios me manda que te lo recuerde. Cuando un avivamiento es genuino, vuelve a estar en primera plana la oración y el ayuno. Si no, no es un avivamiento. Te pregunto y no me contestes: ¿cómo está tu vida personal con Dios? Tu vida de ayuno. ¿Qué es lo más cercano a un ayuno que hemos experimentado? Quitarnos un primer café de la mañana para luego tener preparado kilos y kilos y kilos de carne. Nos metemos todos y sálvese quien pueda. Lo digo sin un espíritu de acusación ni ataque, sino por inquietar, metiéndonos todos, yo el primero. ¿Qué es lo más parecido al ayuno que hemos experimentado? Quitarme el primer café para luego tener más hambre y comer más. Un ayuno que se hace con miras a comer no es un ayuno. Llámalo oración de mañana, no lo llames ayuno. Si la meta después es comer, precioso, de Dios, una mañana de armonía, orar y luego comer, precioso. Pero si lo llamamos ayuno, vamos a darle otro peso, vamos a darle otro sentido. Jesús lleva 40 días sin probar bocado. Cuando Satanás le ofrece pan, dice: no solo de pan vivirá el hombre. El espíritu de un ayuno es decir: igual que mi cuerpo necesita el alimento, mi ser necesita de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de ayuno? ¿Por qué no te atreves a empezar como sea, aunque sea con ese primer café? Y según Dios te vaya capacitando a ir a más, a más, a más y a más. ¿Por qué no nos atrevemos a vivir la experiencia? Que nos lo ha puesto Dios muy fácil. Tienes una habitación en tu casa donde buscar a Dios. Pues ¿por qué no emprendemos el viaje? Vamos a entrar en ayuno, a tener experiencias con Dios. Se le devuelve la prioridad al ayuno. Y último minuto, a la oración. Cuando la Biblia, el ayuno y la oración vuelven a estar en primera plana y no necesitamos más ingredientes, más colorantes, más conservantes, más condimentos, empezamos a experimentar un avivamiento. La vida de Dios brotando en el corazón de su pueblo.
Cuando esto ocurre, puede ser transformada tu vida, la vida de tu familia, la vida de una iglesia y la de toda una comunidad. Todos los grandes avivamientos a través de la Biblia y de la historia han empezado con un hambre profundo por volver el rostro a Dios, a decirle: Señor, necesitamos más de ti, más de tu gloria, no me conformo, sé que hay más. Termino como he empezado: aviva tu obra en medio de los tiempos. Queremos verte actuar. Quien pueda se ponga en pie un momento, por favor. Suena esa música para Dios. Y si cree que Dios te ha hablado en esta tarde, ahora habla tú con Él. Todo el que pueda y lo sienta, levante sus manos al cielo y hable con Dios ahora. Díselo, Señor. Dile: Señor, quiero experimentar el avivamiento personal. Quiero ver tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en mi nación. Invoca al Espíritu Santo. Clama a Dios. Dile: Señor, aviva tu obra dentro de mí. Ayúdame a avivar el fuego en mi corazón. Vamos, clama al Señor. Adoramos al Señor. Si Dios te ha hablado, habla tú con Él ahora. Suena los instrumentos para Dios y tómate un instante. Y ruégale al Señor que venga inquietando tu vida, que inquiete tu corazón. Él quiere hacerlo. Él quiere traer el cambio. Él quiere derramar el fuego. ¡Oh, aleluya! Vamos, clama a Dios. ¿Dónde está esa iglesia que clama? Esa iglesia que adora.